Hola, ¿cómo están? Reciban un saludo afectuoso. En esta oportunidad vamos a desarrollar una nueva unidad que titula Cinemática. Lo vamos a subdividir en 7 temas. Uno, introducción a la cinemática. 2, movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV. Caída libre, movimiento parabólico, movimiento circular uniforme MCU, movimiento circular uniformemente variado MCV. Empezamos con la primera parte, introducción a la cinemática. Cinemática. La cinemática es la parte de la mecánica, estudia y describe el movimiento de los objetos sin tomar en cuenta las causas que lo originan. La cinemática se basa en la descripción del movimiento usando explicaciones y ecuaciones que incluyen el desplazamiento, velocidad, aceleración y tiempo, ¿no? Importante, importante. La cinemática como la dinámica estudian al movimiento. La diferencia, ¿cuál es? La cinemática no toma en cuenta las causas que originan dicho movimiento. En cambio, la dinámica toma en cuenta las causas que originan. Y dicha causa es la fuerza, ¿verdad? Entonces, en esta capite, lo que nos interesa simplemente es conocer el desplazamiento, la velocidad, la aceleración y el tiempo. Con estas variables podemos describir al movimiento. Antes de describir al movimiento, o desde dónde se describe el movimiento, desde un sistema de referencia. ¿Qué es un sistema de referencia? Un sistema de referencia es un conjunto de convenciones usadas por un observador para poder medir la posición y otras magnitudes físicas de un sistema físico y de mecánica. Este sistema de referencias es arbitrario y se elige de manera que el estudio del movimiento resulte lo más sencillo posible. Arbitrario, ¿qué quiere decir? El que estudia elige, ¿no?, su sistema de referencia, ¿está bien? A su conveniencia, ¿no? Por ejemplo, en este primer gráfico, un observador, ¿verdad?, puede elegir cualquier punto como sistema de referencia. Pero, mira, ¿no? Acá tenemos un árbol. Entonces, este árbol va a estar estático, no se va a mover. Entonces, es conveniente elegir un sistema de referencia que esté en reposo. Entonces, el observador se puede situar al pie de este árbol. A partir de ahí, va a medir las magnitudes físicas, ¿no? Como ser el desplazamiento, velocidad, tiempo, etc. ¿Ok? Ahora, la trayectoria respecto al observador puede ser en una, dos y hasta tres dimensiones, ¿no? Si es en un solo eje, una dimensión. Si es en dos, si es en el plano, dos dimensiones, ¿no? Y si es en el espacio, en tres dimensiones. Un sistema de referencia puede estar en reposo, en movimiento con velocidad constante o en movimiento acelerado, ¿sí? Nuevamente, ¿no? En nuestro ejemplo, si el observador se sitúa al pie de este árbol, entonces el sistema de referencia es estático o está en reposo, ¿verdad? Entonces, ¿no? Si el observador, pues,
digamos, ¿no? Que está caminando, ¿no? En sentido de izquierda a derecha, entonces el sistema de referencia puede estar con una velocidad constante o en movimiento acelerado, ¿no? Depende, ¿no? Si se desplaza uniformemente el observador o con una aceleración, ¿ok? Entonces, en conclusión, el sistema de referencia puede estar en reposo, puede moverse con velocidad constante o con una aceleración. Notas. Sistemas de referencias inerciales. Dicho de un modo simple, ¿no? Un sistema de referencia se dice inercial cuando están fijos o tienen movimiento relativo uniforme, ¿ok? Si el observador está en reposo, no se mueve, ¿no? Al pie de este árbol, entonces es inercial. O si se mueve, pero con velocidad constante, o sea, quiere decir que los pasos que da van a estar en un cierto tiempo y todos los pasos van a tener el mismo tiempo uniforme, entonces también va a ser inercial. Pero si empieza a acelerar de, de lento, digamos, a rápido, ¿no? Incremento de velocidad, entonces ya sería un sistema no inercial. Posición, desplazamiento y trayectoria. Movimiento es el cambio de posición de un cuerpo en un tiempo determinado. Al cuerpo que experimenta este cambio de posición se denomina móvil. La trayectoria es el camino seguido por el cuerpo en su movimiento. El desplazamiento es la distancia en línea recta entre la posición inicial y final. En la siguiente figura se ilustra la posición y desplazamiento y trayectoria. Debemos diferenciar, ¿no? Entonces, ¿quién experimenta el cambio de posición? Es el móvil. En este caso, la motocicleta incluido, ¿no? Su conductor o piloto. Está bien que está en la posición inicial, que es A, cambia de posición a la posición final, que es B. Para dicho cambio, hay infinitas posibilidades de trayectoria, de las cuales en este gráfico solamente se representan tres. Trayectoria de color rojo, trayectoria 1, de color celeste, trayectoria 2 y de color amarillo, trayectoria 3. ¿Está bien? Entonces, ¿no? Ustedes, cada quien, todos lo experimentamos, ¿no? El desplazamiento, la trayectoria, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Ustedes, para llegar, ¿no? La posición A puede ser su domicilio y la posición B, el colegio. ¿Cuántos caminos conocen para llegar desde su casa hasta el colegio? Puede ser 5, 10, 15, ¿no? Pero en realidad hay infinitos caminos, ¿verdad? Entonces, dichos caminos se conocen como trayectoria, ¿no? En cambio, el desplazamiento va a ser invariante. Solamente es uno, ¿no? Entre dos posiciones. No puede haber más de dos desplazamientos. Está bien, entonces acá está, ¿no? Todo lo que hemos explicado está aclarado en la pantalla, ¿no? Derecha. Ejemplo. Determinar el desplazamiento si las posiciones inicial y final están representados por los vectores R sub 0 y más 4J, R 5i
más 2j, ¿no? Nos da los vectores posición inicial y posición final. Solución. Representamos los vectores posición inicial y final. Ya sabemos graficar, lo hicimos en vectores, ¿no? Entonces, ¿cómo graficamos? La posición inicial con color azul, 1 en 1, ¿no? Nos dice Y en el eje X 1 y en el eje Y 4. ¿Está bien? Entonces, el vector de color azul es la representación de la posición inicial. La posición final de color verde, ¿no? 5Y, 5 en X y 2 en el eje Y. Entonces, ¿no? El desplazamiento va a ser el segmento o el vector que une la posición inicial y la posición final, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos resolver vectorialmente? Del gráfico podemos concluir que la posición está representada por el vector delta R, ¿no? Acá está el delta R, color rojo, donde el vector R de color verde, ¿cómo lo podemos escribir? R sub 0 más delta R, ¿no? O sea, quiere decir el vector de color azul más el vector de color rojo, ¿no? Partida final es el color verde como el vector resultante, ¿sí? Pero el objetivo no es determinar R, porque R conocemos, ¿no? Es 5i más 2j. El de color rojo es el que no conocemos y lo que nos pide el problema. Entonces vamos a despejar delta R, ¿no? Que sería R y el R sub 0 está con positivo, pasa con negativo, ¿no? Y esta parte, ¿cómo podemos dar lectura? Posición final menos posición inicial. Entonces, ampliando concepto, el triángulo, el símbolo de un triangulito es delta, es un símbolo griego y se representa a una diferencia entre dos magnitudes. ¿Está bien? Entonces, puede haber delta L, delta B, delta T, delta X, etcétera, ¿no? De diferentes magnitudes, ¿no? Si es delta T, digamos, ¿no? Nuestro cronómetro está en 10 segundos. Presionamos on, continúa. Presionamos nuevamente pausa. Digamos que es 15, ¿no? El delta, ¿cuánto sería? 15 menos 10. Final menos inicial. ¿Está bien? Una diferencia entre dos magnitudes. Reemplazando, ¿no? R es igual a 5i más 2j menos R sub 0 es i más 4j. Operamos, ¿no? Algebraicamente. I con i, j con j, ¿no? 5i, acá el negativo, ¿no? Menos i. 5i menos i, 4i. 2j menos por más, menos. 2 menos 4j, signos diferentes, se resta y se coloca el signo del mayor, que sería negativo, menos 2j. Entonces, ya conocemos el desplazamiento de forma vectorial, ¿no? Y si queremos conocer su módulo, sabemos determinar su módulo, ¿no? Solamente los coeficientes se eleva al cuadrado y se saca su raíz. También conocido como Pitágoras. Su módulo sería 4.472. Su dirección, arco tangente de y sobre x, ¿no? Y es j, x es y. Entonces sería 2 cuartos, 2 dividido entre 4. Y sobre x. Opuesto sobre adyacente, si quieren, ¿no? 2 sobre 4. El signo no nos interesa. Está en valor absoluto. Entonces, en nuestra calculadora presionamos Shift, tangente de 2 cuartos, igual 26.56.
Lo verifican, por favor. Velocidad. ¿Qué es la velocidad, no? La velocidad es la magnitud física de carácter vectorial, muy importante, carácter vectorial, no es escalar. O sea, quiere decir que tiene módulo, dirección y sentido, que relaciona el cambio de posición o desplazamiento con el tiempo. Se representa con V de forma más sencilla, ¿no? La velocidad es la rapidez con la que un objeto cambia su posición al transcurrir el tiempo. En cinemática, a todo cuerpo u objeto de estudio se considera como una partícula. Quiere decir que la masa se encuentra en un solo punto y solo posee movimiento de traslación. Por consiguiente, no se toma en cuenta los movimientos de rotación y vibracional, ¿no? Miren, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cualquier ser vivo tiene los movimientos de traslación, rotación y vibracional, ¿no? Un, un ser vivo está constituido por sólido, líquido y gas. Los sólidos tienen movimiento vibracional, los líquidos rotacional, traslacional, vibracional. El gas o los gases también tienen traslacional, vibracional, rotacional, ¿verdad? Entonces, ya sea, ¿no? Un animal, un objeto, ¿verdad? Como objeto podemos mencionar un avión, helicóptero, un, un móvil de alto tonelaje, un barco, etcétera, ¿no? Inclusive, ¿no? En el estudio de la astrofísica, el sistema planetario, las estrellas, etcétera, todos ellos se consideran como una partícula. O sea, simplemente se toma en cuenta su movimiento traslacional y no así el vibracional y el rotacional. Muy importante, ¿no? Es muy conceptual. Velocidad media. Se representa con V y se diferencia de las otras velocidades con una barra en la parte superior. La velocidad media de una partícula es el cociente del cambio neto de posición entre el tiempo total transcurrido durante ese cambio, ¿no? Lo vamos a explicar con un ejemplito. Cuando se dice que un camión de alto tonelaje viaja de la ciudad de la ciudad de La Paz a Oruro con una velocidad de 49 kilómetros por hora, se está haciendo referencia a la velocidad media, ya que solamente toma en cuenta la distancia total recorrida, 245 kilómetros, entre el tiempo total empleado en ese recorrido, digamos 5 horas, ¿no? Para la explicación de este ejemplo, lo vamos a ilustrar con las siguientes figuras, ¿no? Bueno, ¿no? Para que nos podamos imaginar, así es la carretera La Paz-Oruro, doble vía. ¿Está bien? Ahí está el camión de alto tonelaje, está viajando, ¿no? Pero la experiencia, yo sé que todos alguna vez hemos viajado, ¿verdad? Entonces, ¿qué experiencias podemos mencionar? ¿Sí? Voy a representar otro gráfico a partir de un GPS, ¿no? O de Google Maps. Estamos representando acá la trayectoria, ¿sí? Entre dos ciudades, ¿no? La Paz, Oruro. Posición inicial, La Paz. Posición final, Oruro. Esta distancia o este segmento que une estas dos ciudades es la distancia o el desplazamiento, que es 245 kilómetros. ¿Ok? Entonces, ¿no? ¿Qué sucede? Generalmente, ¿no? Durante el trayecto se puede detener
puede ser, digamos, para un chequeo mecánico, en otro punto tal vez para cargar energía, en este caso la gasolina, en un surtidor, más allá tal vez en una parada a consumir algún refrigerio o almuerzo, ¿no? Más allá tal vez tiene que realizar una descarga, ¿no? Tal vez entregar algún material, ¿verdad? Entonces, en el trayecto suceden muchas cosas, pero a la final solamente, ¿no? El conductor ve, ¿no? A qué hora ha partido y a qué hora ha llegado, ¿verdad? Digamos que ha partido a mediodía, 12:00, y se fija el reloj a la hora que llegó, digamos que marca 17:00, o sea, quiere decir que ha transcurrido 5 horas, ¿no? 5 horas. Y conocemos la distancia, ¿no? Entre estas dos ciudades, que es 245 kilómetros. ¿Cómo determinamos la velocidad media? ¿No? Aquí nuevamente, ¿no? En las 5 horas está incluido otros tiempos adicionales, como ser almuerzo, necesidades biológicas, etcétera. Entonces, ¿no? La velocidad media va a ser igual al desplazamiento total entre el tiempo total. El desplazamiento total es 245 kilómetros. El tiempo transcurrido es 5 horas. Dividimos, el resultado es 49 kilómetros por hora. Velocidad instantánea. La velocidad instantánea es la velocidad que posee una partícula en cada punto y en cada instante de su trayectoria. Para su determinación se deriva la posición con respecto al tiempo. Matemáticamente se representa, ¿no? Con una B, límite delta t, la diferencia del tiempo tiende a cero, ¿no? Entre el delta r, entre el delta t, ¿sí? Es un cambio prácticamente diferencial, ¿no? Muy poquito, ¿no? O sea, el tiempo transcurre casi nada, ¿no? Casi cero. ¿Está bien? Entonces, ¿no? También se lee, ¿no? Como la derivada, la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Ese tipo de operaciones lo van a ver cuando estén llevando cálculo 1. ¿Está bien? Entonces, para el presente curso, ¿no? Es suficiente, ¿no? Con la definición literal. ¿Está bien? Velocidad promedio. Es la media aritmética de un conjunto de velocidades diferentes. Se calcula con la ecuación V sub P, velocidad promedio, se suma todas las velocidades que puedan existir en un tramo, ¿no? Velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, velocidad 4, velocidad n. Lo estamos generalizando, ¿no? Entonces, si hay n velocidades, entonces dividimos entre n. Todos los conceptos se van a resumir en el siguiente problemita. ¿Cuál es el problema? Un objeto inicia su movimiento en el punto A. Viaja de A a B con una velocidad constante de 25 kilómetros por hora. De B a C, su velocidad es de 40 kilómetros por hora. El tramo C a D recorre con una velocidad de 35 kilómetros por hora, mientras el tramo D a A lo cubre con una velocidad de 20 kilómetros por hora. Inciso A, ¿cuál es su velocidad media de todo el trayecto? Inciso B, ¿cuál es su velocidad promedio? Inciso C, ¿qué puede decir sobre su velocidad instantánea? Esta parte, por favor, lo vamos a corregir, no es media, es instantánea. Ya, acá está, ¿no? Lo voy a representar con un gráfico. No nos indica qué tipo de trayecto es o cuál es su trayectoria entre los tramos. Ya lo voy a asumir
de esta manera, ¿no? Al final, fíjense, ¿no? Retorna, ¿no? A la posición inicial, ¿ok? Solución. Como la partícula retorna a su posición inicial, el desplazamiento es nulo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ustedes salen de su casa, van al colegio, retornan. En ese trayecto la posición es cero, ¿no? En todo el trayecto, porque al final no se han desplazado nada. Entonces, ¿no? Desplazamiento total, tiempo total, ¿no? El desplazamiento total es nulo, 0 kilómetros. El tiempo no nos interesa, ¿no? Puede ser 5, 6, 7, cualquier tiempo. Cero entre cualquier valor siempre va a ser cero. Bueno, ¿no? Como son 4 tramos, n va a ser 4. No por lo que son 4 tramos, sino que en este ejemplo, en cada tramo tiene una velocidad y no varía, ¿no? Tramo AB tiene una velocidad que sería 25. En BC, 40. En CD, 35. Y DA, 20 kilómetros por hora, ¿no? Ok, entonces, como existe 4 velocidades en todo el trayectorio, entonces N es igual a 4. Velocidad 1 más velocidad 2 más velocidad 3 más velocidad 4 dividido entre N. N es 4. Reemplazamos sus valores, realizamos la operación. El resultado sería 30 kilómetros por hora, ¿no? La velocidad promedio. ¿Qué podemos decir de la velocidad instantánea? ¿No? El móvil tiene 4 velocidades instantáneas para cada tramo. En un tramo la velocidad instantánea es constante. ¿Ok? La velocidad, un vector. Muy importante, ¿no? A la velocidad se le debe tratar como un vector. ¿Sí? La velocidad se puede tratar de acuerdo a las características del movimiento. En una sola dimensión. Si es el movimiento en una sola, si el movimiento es en una sola dimensión, entonces a la velocidad simplemente lo vamos a representar como una b, sin especificar, ¿no? Si es x, y es z, simplemente b. Ok, entonces vamos con el siguiente, ¿no? En 2 dimensiones, bxy más byj. En 3 dimensiones, bxy, byj más bzk. Muchas gracias.